Bien, estudiantes, el tema a tratar hoy es sobre la oración simple. Este es el primer o uno de los primeros apartados que nosotros tenemos que revisar ya en el aspecto gramatical. Hemos visto durante todo nuestro módulo algunas particularidades en torno a la lengua, el lenguaje, los textos y también parte de la literatura. Ahora, pues, en este tema ahondamos dentro de la práctica de la lingüística, de la lengua y su gramática. La oración simple es aquella que se compone de un solo verbo y por tanto posee un solo predicado. A diferencia de una oración compuesta que está formada por dos o más verbos y esta tendrá dos o más predicados. Entonces, para empezar a diferenciar aquello, debemos de empezar con lo más básico, ¿no? Luego, para identificar los sintagmas y demás, iniciar identificando los verbos en las oraciones para entonces complementar con la parte del predicado y así ir a las oraciones compuestas y empezar a diferenciar cada uno de sus sintagmas. Ahora bien, el término oración, ¿sí? Proviene del latín oratio y tiene varios usos. En la gramática va a constituir el estado sintáctico más pequeño de una expresión que tiene una particularidad. Expresa una proposición lógica. Por tanto, ¿sí? Dentro de la oración, la palabra o este conjunto de palabras tendrá una autonomía sintáctica, una autonomía coherente, una formación lógica. Por tanto, decimos que esta oración va a ser la combinación de esas palabras, que van a expresar ¿qué? Una idea o un pensamiento completo. He ahí el nombre que nosotros siempre hemos dicho de lo que se trata una oración. Una oración es la combinación de palabras que cuenta con un significado y tiene una autonomía sintáctica. Este sería el concepto que siempre hemos manejado en todo momento. Nuevamente lo repito y lo subrayo. La oración es la combinación de varias palabras que expresan un pensamiento, cuentan con un significado y se caracteriza por tener una autonomía sintáctica. Lo cual, esto significa que no necesita de ninguna otra estructura para ser y no existe por encima de otra unidad que la supere en rango. ¿Sí? Nosotros ya sabemos aquello, hemos construido varias oraciones para crear nuestros textos. Sin embargo, ¿sí? Lo hemos hecho hasta ahora de una forma en la que aún no somos conscientes de su estructura. ¿Sí? Esta estructura es lo que nos puede a nosotros ayudar más adelante a construir oraciones más complejas que tengan un significado lógico, ¿sí? Para no tener esas complicaciones en algunas proposiciones de la lengua, incluso en el orden del número o el género que nosotros proponemos en algunos casos de las palabras y que incorrectamente solemos usar. Por tanto, cabe señalar que se puede distinguir también esta forma estilística, ¿sí? El estilo, esta forma eh, bonita, si se quiere decir, de empezar la escritura, ¿no es cierto?
como empezamos todo aquello con las letras mayúsculas y luego concluimos con un punto. Eso es una regla general en todo texto, ¿sí? Empezamos con esa forma. Ahora, para que una oración exista es necesario que cuente con dos partes fundamentales, ¿sí? El sujeto, que viene a ser quien realiza la acción, ¿sí? A este sujeto nosotros vamos a denominar sintagma nominal. El sintagma nominal lo vamos a decir a quien realiza la acción, que será el sujeto. En cambio, el predicado, que viene a ser la segunda parte de una oración, va a ser la acción que se realiza y elementos relacionados que son consecuencias de la misma. Entonces, el sujeto será quien realiza la acción y el predicado será lo que se realiza de la acción, ¿no es cierto? La acción en sí misma. Este, en cambio, ¿sí?, recibe el nombre de ¿qué? De sintagma predicado. ¿Cómo se denomina cada uno de ellos? Sintagma nominal con SN en mayúsculas y sintagma predicado con la S y la abreviatura de PRED, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo bien analizado. Esta es la base fundamental para poder establecer cualquier tipo de vínculos para las oraciones más complejas y completas. Para poder nosotros distinguir, en cambio, cada una de estas partes dentro de la oración, ¿sí? Siempre se nos ha dicho, más allá de hecho de los sintagmas, antes nos decían para poder identificar el sujeto o el predicado, debíamos de hacernos preguntas, ¿no es cierto? Estas preguntas iban a ser, ¿quién es, quién o quiénes hacen esa acción para identificar qué? El sujeto. Y luego, ¿qué es, sí, lo que hace esas personas? Vamos a identificar el predicado. La única diferencia, la única distinción es los sintagmas, ¿no es cierto? Si antes nos servía para identificar el sujeto y el predicado, ahora vamos a denominar ese sujeto y ese predicado como sintagmas, ¿cierto? Si identificamos en la oración el sujeto, ya no voy a proponer simplemente como sujeto, sino lo voy a proponer como sintagma nominal. Y asimismo, al predicado como sintagma predicado. No hay cómo confundirse. ¿Cómo identificamos estos sintagmas? ¿Cómo identificamos el sujeto y predicado? Con preguntas. El sintagma nominal o el sujeto con la palabra, con la pregunta de quién o quiénes, y el sintagma predicado, ¿qué es lo que realiza esta acción? ¿Qué es lo que realizan estas personas? ¿No es cierto? ¿O qué realizan el sujeto? ¿Qué acción es la que realizan? Para identificar el sintagma predicado. Eso sería lo más básico, ¿sí? Para entender sobre este tema. Una vez asimilado esto, una vez asimilado, podemos entonces ya... Hola, bienvenidos a su canal Aprende Fácil Primaria.
Ahora bien, ¿sí? Más allá del hecho teórico, que ya lo tenemos que ver, ¿sí? Veamos cómo se establecen estas relaciones en ejemplos prácticos, ¿no? Para eso he preparado un video, ¿sí? Hay varios videos educativos de este tema, pero este he considerado que es uno de los más complejos, al menos para entenderlo. Vemos el video y luego complementamos con nuestro material. Estamos tratando un tema muy interesante, oraciones simples y compuestas. Para iniciar con el tema, primero debemos recordar ¿qué es la oración? La oración es el conjunto de palabras ordenadas de tal manera que tengan sentido completo. Por lo tanto, establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Veamos algunos ejemplos. El gato está en el sofá. María lee un libro. Los niños están jugando. Ella está dormida. Las oraciones simples son las que tienen un solo verbo conjugado y por lo tanto un solo predicado. Aquí podemos ver la estructura de la oración simple, sujeto, verbo y complemento. Pero debemos recordar que los verbos conjugados son palabras que indican acción. Veamos, aquí tenemos el verbo correr, pero para que sea conjugado debe indicar acción. Para eso se ajusta a modo, tiempo, persona, etc. Por ejemplo, yo corrí, yo corro, yo correré, tú corriste, tú corres, tú correrás. En la siguiente oración tenemos que él corre en un maratón, donde él es el sujeto, corre en un maratón es el predicado y tenemos el verbo conjugado corre, que indica acción. A continuación te voy a mostrar algunas oraciones simples. El niño viene a casa, yo tengo un bolígrafo, él ríe muy fuerte, él lee un libro, ellos van a la escuela, ella canta una canción, él bebe agua. Para identificar el sujeto y el predicado de una oración, solo basta con preguntarnos ¿quién? ¿Quién está ejecutando la acción? ¿De quién se habla en la oración? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace la persona que menciona la oración? ¿Cuál es la acción que ejecuta? Veamos un ejemplo. Juana lava la ropa. ¿De quién se habla en la oración? Bueno, si dijiste Juana, tu respuesta es correcta. ¿Y qué se dice de Juana? Que lava la ropa. ¿Puedes identificar el sujeto en estas oraciones? Veamos. Recuerda que puedes pausar el video las veces que quieras. Si lo hiciste así, tu respuesta está correcta. Algo que debes recordar es que muchas veces en las oraciones el sujeto no está presente, pero se sobreentiende. Es decir, el sujeto no falta, simplemente no se dice porque la oración puede entenderse por el contexto. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Escalaré la montaña. ¿De quién se habla? Bueno, aunque no dice quién, se sobreentiende que quien está hablando soy yo. Yo escalaré la montaña. Pues no se puede decir tú escalaré la montaña. Importante, en algunas oraciones simples podemos observar más de un verbo. Sin embargo, se trata de perífrasis verbales,
que son un conjunto de dos o más verbos que trabajan como uno solo. Veamos un ejemplo. En la siguiente oración, yo he cocinado el desayuno. Podemos ver dos verbos que están juntos. He cocinado, donde el verbo con color rojo simboliza que es el verbo que predomina, el verbo dominante. Porque yo puedo decir, yo habría cocinado el desayuno o yo habré cocinado el desayuno. Y cocinado siempre se mantiene igual. Sin embargo, he cocinado yo lo puedo modificar por cociné y tendría yo cociné el desayuno. Entonces, si yo tengo la siguiente oración, Carlos va a salir al patio, puedo escribir Carlos saldrá al patio. Juan estaba limpiando sus botas, Juan limpió sus botas. María ha conectado la lámpara. María conectó la lámpara. Juana ha comenzado a cocinar. Juana cocina o Juana está cocinando. El comerciante ha retirado el dinero. El comerciante retiró el dinero. Aquí tenemos una oración simple. Juan lee un cuento. Es simple porque posee un solo verbo. Y tenemos Alex pinta un paisaje, que también es una oración simple. Ahora, ¿qué pasa al unirlas? Tenemos Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje, formándose una oración compuesta. Las oraciones compuestas son aquellas oraciones formadas por dos o más predicados y por lo tanto poseen más de dos verbos. Aquí tenemos nuevamente la oración Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Podemos notar que la conjunción y une estas dos oraciones simples, transformándola en una compuesta. En la oración Juan lee un cuento, pero Alex pinta un paisaje, podemos notar que ahora es la conjunción pero que se utiliza para unir dos oraciones simples. Lo mismo pasa en los demás casos. De acuerdo a las características y nexos que permiten la unión de dos proposiciones, las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las oraciones coordinadas están formadas por dos o más proposiciones unidas por una conjunción de coordinación y, o, pero. Las proposiciones están al mismo nivel, no hay relación de dependencia. Ejemplo: Marta fue de compras y José fue a trabajar. La conjunción y permite la unión de estas dos preposiciones que por sí solas ya tienen sentido. Por ejemplo, yo puedo decir Marta fue de compras, José fue a trabajar. Por separado siguen teniendo sentido. Veamos otros ejemplos. Él llegó tarde y no se disculpó. ¿Iremos a la playa o nos quedaremos en casa? Él preparó el examen, pero no aprobó. Como pueden ver en las tres oraciones hay enlaces como y, o pero que permiten la unión de dos oraciones simples. Las oraciones yuxtapuestas están formadas por dos o más proposiciones unidas por signos de puntuación. Al igual que en el caso anterior, las proposiciones están al mismo nivel, es decir, que no hay relación de dependencia. En la oración María jugaba, Juan descansaba, podemos notar que si yo divido María jugaba de Juan descansaba, ambas partes siguen teniendo sentido. Lo mismo pasa en él llegó a Madrid, allí no conocía a nadie, y mi casa es muy linda, el jardín no tanto. Oraciones subordinadas son un conjunto de oraciones compuestas en las que se establece una relación de dependencia entre un par de oraciones. Veamos los siguientes ejemplos. En la oración, la película que me recomendaste es muy linda. Si yo divido la película que me recomendaste de es muy linda, no tendría sentido. Lo mismo pasa en los demás casos. Por ejemplo, puse la mesa como me dijiste. Si yo trato de comunicar a mi hermana como me dijiste, ella va a quedar en el aire. Lo mismo pasa con debes ir aunque tengas sueño. Me encanta que te hayas decidido. Mi auto, que es muy viejo, está roto. Practiquemos el aprendido.
En esta lista de oraciones debes identificar cuáles oraciones son simples y cuáles son compuestas. Recuerda pausar. Esta no lo es. Esta mucho menos. Esta ni se diga. Y esta sí lo es. Para Retomemos, ¿sí? Creo que estuvo muy bien explicado todas las situaciones en torno a las oraciones y su verbo, ¿no es cierto? Tenemos los verbos que están conjugados y en base a eso nosotros formulamos también nuestra oración para que tenga un sentido la misma, ¿sí? Si está en pasado, pues en pasado toda la oración. Si está en masculino, pues poner también el resto de la oración en masculino. Igual con el singular y el plural. En la primera oración que nos decía oración simple, ¿sí? Nos daba este ejemplo. Él corre una maratón. En este caso, el sujeto, ¿sí? No está presente de una forma literal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me dice el nombre. No estoy diciendo Juan, Diego, corre, sino que está sustituido por él, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿sí? Viene a ser el sintagma nominal él, ¿cierto? Haciéndonos la pregunta, ¿quién corre la maratón o quién corre una maratón? Él, ¿sí? Él está, va siendo un parte del sujeto, que no está el nombre, pero viene a ser que sustituya a este nombre. El resto, ¿sí? Vendría a ser ¿qué? El sintagma predicado. ¿Cómo lo identificamos? Sabiendo la acción que realiza el sujeto. En este caso, si yo digo, ¿quién corre una maratón? Yo diré él, ¿sí? Sustituye aquello, ¿qué es lo que hace él? Corre una maratón. Sintagma predicado, sujeto y predicado. Solo en base a esta pequeña noción ya vamos identificando, ¿sí? Las relaciones de la oración simple, ¿cierto? Nos decía igual quién, ¿sí? Con las acciones que realizan. Aquí, en cambio, nos hacen en ya el verbo conjugado. María cocinó espagueti. ¿Quién cocinó espagueti? Aquí es un ejemplo distinto al anterior, ya no está sustituido por él, sino ya nos da en el nombre, ¿no es cierto? ¿Quién cocinó espagueti? María. Este sería el sintagma nominal. ¿Qué es el sintagma nominal? El sujeto de la oración. ¿Qué hizo María? Cocinó espagueti. Vean la relación o escuchen la relación, ¿sí? De la pregunta incluso. Si está en pasado, realizaré la pregunta en pasado, ¿no es cierto? Si yo cocino, ¿quién cocinó? Y luego, ¿qué fue lo que cocinó María? Cocinó espagueti. Igual con el segundo ejemplo. Juana hace ejercicio. ¿Quién hace ejercicio? Juana. ¿Qué hace Juana? Ejercicio. Este está en presente, ¿no es cierto? Vemos esa relación que existe entre el verbo y el resto de la oración. Tiene una secuencia, tiene una coherencia. Y vamos identificando eso partes por partes. La oración simple, supongo, es suponer que ha sido la más sencilla para ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía al principio? ¿Qué les decía yo al inicio de la clase? Viene a ser la oración que tiene un solo verbo, un solo predicado y un solo sujeto.
también denominado sintagma nominal. En el caso del predicado, sintagma predicado. Un solo sintagma nominal, un solo sintagma predicado. Un solo verbo. Este verbo puede estar en las distintas formas, conjugado. Entonces, en varias de las oraciones, ¿sí?, el sujeto no va a estar presente, pero sí se va a sobreentender, ¿sí?, cuál es. Es decir, que el sujeto no hace falta. No hace falta. Simplemente se dice la oración para entenderse y el contexto de la misma nos dará a entender. Como el ejemplo que les di en la primera oración, ¿sí? Él, sustituyendo a un nombre de una persona. No está explícitamente el nombre de alguien. En el resto de oraciones que se dio, por ejemplo con Juana, que les había dicho que cocinaba o que hacía ejercicio, ya estaba puesto el nombre. Entonces era mucho más explícito esa oración, ¿no es cierto? Ahora, hay algunas oraciones, ¿sí?, que ya no van a llevar solamente un verbo, ¿cierto? Que vienen a ser ya como un conjunto de más verbos, pero que vienen a trabajar como uno solo. Y estos vienen a ser para complementar la oración y tenga sentido. En este caso, por ejemplo, yo he cocinado el desayuno, ¿no es cierto? He del verbo haber y cocinado del verbo cocinar. Está conjugado ambos verbos, ¿no es cierto? Viene a estar en participio. Yo he cocinado el desayuno. O más que, bueno, no cocinado estaría en presente, ¿no es cierto? Ya, yo he cocinado el desayuno. ¿Cómo haríamos nuestra pregunta? ¿Quién ha cocinado el desayuno? Yo. ¿Cuál viene a ser el sujeto? Yo, el sintagma nominal. He cocinado el desayuno, sintagma predicado. O el predicado de la oración. El verbo, ¿sí?, va a ser he cocinado. Es un caso especial, ¿sí?, en el que debemos, como nos decía, es una oración simple, pero con la adición de un segundo verbo conjugado para que tenga sentido la oración, ¿sí?, bajo otra forma de expresión, una forma distinta a la ya acostumbrada, ¿no es cierto? Igual con los ejemplos que nos daba. Carla saldrá al patio. ¿Quién saldrá al patio? Carlos. ¿Qué hizo Carlos? ¿O qué hará Carlos sería, ¿no?, la pregunta, para que tenga sentido? ¿Qué hará Carlos? Saldrá al patio. Solo con las preguntas. Juan limpió sus botas. ¿Quién limpió sus botas? Juan. ¿Qué hizo Juan? Limpió sus botas. Esa es la relación que tenemos que tener en cuenta para realizar, ¿sí?, nuestras oraciones o para identificar nuestras oraciones específicamente. Ahora, hay oraciones simples, ¿sí?, y tienen una cierta clasificación. Enunciativas, ¿sí?, que vienen a ser una forma informativa de expresar las acciones. Imperativas, que este por el contrario dan una orden. Interrogativas, que cuestionan o preguntan. Dubitativas y desiderativas. Según el predicado, en cambio, la oración simple atributiva, una oración simple predicativa, dependiendo el caso. En el caso de las oraciones simples predicativas, pueden dividirse en predicativas activas, que es cuando el sujeto realiza la acción, ¿sí? Cuando es el sujeto, como todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, viene a ser oraciones activas. Y predicativas pasivas cuando el sujeto recibe la acción. Es decir, que cambia el orden de la situación, ¿sí? Por ejemplo, estaría
el sujeto al final. Ahora, las oraciones compuestas, como igual nos daba en el ejemplo, ¿sí? Tienen una estructura sólida e indivisible. Es decir, que tome en cuenta por separado, ¿sí? Algunos de sus elementos, y al separarlos, como nos decía igual en el video, separaba estas dos oraciones que estaban incluso separadas por la i, el o el pero, ¿cierto? Aunque separemos esas oraciones, igual tendrán sentido, una autonomía, cada una de ellas si las separamos por separado. Esa es una de las relaciones que tenemos que tener en cuenta para realizar nuestros escritos. Entonces, la oración compuesta estará formada siempre de dos elementos que cuentan con un sentido lógico, ¿no es cierto? Tal como veíamos en el video. Aunque están separados por una proposición, ¿sí? Siempre, aunque separemos estas dos oraciones, tendrán sentido cada una de ellas por separado, sin necesidad de que esté acompañada de la otra oración. Ambas tendrán sentido. Es decir, ambas una independencia sintáctica. ¿Qué es una independencia sintáctica? Que tengan sentido, ¿sí? No una dependencia semántica. Cuando vamos a semántica vamos a hablar ya del sentido de complemento de la oración, es decir, de su significado como tal. Ahora, cabe destacar que en las preposiciones van a estar conectadas con ciertos nexos, ¿no es cierto? Coordinales y diversos sujetos, ¿no es cierto? Que van a realizar esta acción para que tenga sentido la oración con las preposiciones. Veamos los ejemplos, ¿no es cierto? Una oración compuesta. Sergio dijo que Javier no bajaría al parque esta tarde, ¿no es cierto? Otro con el sujeto compuesto. Antonio y María, ¿no es cierto? Dos, cantan en el coro. Y un predicado compuesto. Lautaro lee y, ¿sí? Separado, compone música de maravilla. ¿Sí? Cuando tenemos estas relaciones, ¿sí? Tenemos que ver qué separa cada una de ellas. Y si separamos cada una de estas, por ejemplo, Antonio, ¿sí? En este caso no habría un predicado, ¿cierto? Simplemente un sintagma nominal como tal. Nos faltaría el complemento, pero el resto sí lo tiene. Igual con la primera oración. La acción, ¿sí? De bajar al parque a la tarde, la realiza más de un sujeto, ¿sí? O en la que el sujeto realiza más de una acción. Es decir, son proposiciones que se encuentran ligadas a ciertos nexos dentro de la oración. Y para eso es necesario identificar con qué, con preguntas. La forma base de dar a conocer los sintagmas nominales y sintagmas predicados.